Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias porque pronto el conflicto de los siglos habrá terminado y con palmas de victoria estaremos ante el trono celestial. Gracias por traernos en esta noche con el expreso propósito de hablar a nuestras mentes y corazones. Abre nuestro entendimiento al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dios les siga bendiciendo a todos y todas. Por la gracia de Dios nos encontramos en este lugar para continuar con el estudio de su santa palabra. Estudio que iniciamos en el día de ayer, donde vimos esa gran visión que tuvo el apóstol Juan cuando se encontraba en la isla de Patmos. Una visión no del Cristo que él vio un día crucificado, no la visión del Cristo que fue maltratado, sino que vio al Cristo glorificado, al Cristo de la gloria, al que podemos contemplar en todo el libro del Apocalipsis. Y hoy queremos estudiar una de esas expresiones, una de esas bendiciones y bienaventuranzas que Juan justamente da en la entrada del libro del Apocalipsis. Vamos a ver justamente por qué cosa es bienaventurado el que lee. Así dice el apóstol en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, específicamente en el versículo 3. Dice, bienaventurado el que ¿qué? El que lee. ¿Y quién es más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y sobre todo los que guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto. El tiempo está cerca y eso hace entonces que sea bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. De paso, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Por eso encontramos en las Escrituras que cuando el Señor crea cielos y tierra, lo hace precisamente con el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué ocurrió? Y fue la luz. Luego el Señor en el versículo 6 describe también que dijo Dios. Versículo 9, también dijo Dios. Versículo 11, luego dijo Dios. Verso 14, también dijo Dios. Versículo 20, luego dijo Dios. Versículo 24, después dijo Dios. Así que lo que más hizo el Señor en la semana de la creación fue, ¿qué cosa? Hablar, decir su palabra. Por eso el salmista dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió para gloria del Señor. Así que definitivamente la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Poder. Y ese poder se ha evidenciado a lo largo de la historia y en cada periodo. De hecho, dice el salmista que los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y justamente el campo que tiene que ver con el universo, con el espacio sideral, ha sido el centro de atención por los hombres, especialmente en los últimos 70 años. La atención de todos ha sido atraída hacia el cosmos y sigue siendo esto objeto para maravillar a toda persona que cree firmemente en la mano de un Dios todopoderoso. Tanto así que apenas hace unos días que se avista lo que se conoce como un agujero negro y por primera vez se toma una fotografía de ese lugar donde se encuentran las dimensiones tiempo y espacio. Y entonces quien primero habló de esto dice que esto confirma su creencia en un creador del universo. Alabado sea el Señor. Porque contrario a negar la fe del verdadero creyente, el adelanto científico y los descubrimientos confirman la fe del que cree. Porque sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. De hecho, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, de forma tal que los que no creen no tienen excusa, dice el apóstol. Los que no creen no tienen ¿qué cosa? No tienen excusa. De paso, a principios de la década del 60, la atención del mundo fue atraída de manera especial hacia el cosmos
porque se inició de manera especial lo que se conoce como la era espacial. En la década de 1960, tanto Estados Unidos de Norteamérica como la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Rusia comunista, tenían un pulso y una tensión militar, ideológica, científica. Aún en el campo del deporte se verificaba ese espíritu de revancha, de lucha, de competición. Y así en la década del 60, estas dos superpotencias para ese entonces centraron su atención y su lucha básicamente en el campo espacial, la conquista del espacio. De manera especial, las dos naciones, Estados Unidos de Norteamérica aquí en Occidente y la Rusia comunista en Oriente en ese entonces, querían ser los pioneros en poner un hombre sobre la Luna, el astro más cercano de nuestro planeta, para iniciar así la conquista del espacio. Temprano en la década del 60, un cosmonauta ruso llamado Yuri Gagarin fue el primer hombre que salió al espacio, y entonces eso inquietó a sus homólogos norteamericanos. Los astrónomos aquí se inquietaron porque miraron que parecía que los rusos le iban a ganar la carrera en la conquista del espacio. Estaban más cerca de poner un hombre ya sobre la Luna. Por lo cual el presidente a la sazón de esta nación, John F. Kennedy, se comprometió en un discurso público a empeñar todos los recursos, todos los esfuerzos, todo lo que fuera necesario para lograr que fuera un norteamericano el primero que pisara, ¿dónde? En la Luna. Así que se agilizaron los trabajos, se invirtieron grandes recursos, y uno de los episodios que más llama la atención de esa misión espacial que daría al traste con llevar un hombre hasta la Luna es que cuando se iniciaron los trabajos científicos, para tener seguridad de que cuando enviaran una nave al espacio no fuera a sufrir el impacto de un cometa, de un asteroide, de un meteorito, saber con precisión cuándo y en qué lugar debían enviarlo, iniciaron los estudios de la historia del tiempo conocido. Y entonces iniciaron esto porque los cuerpos en el espacio no giran en forma errática, sino que funcionan como gigantescos relojes. Posiblemente una gran mayoría de lo que está aquí esta noche recordará cómo a principios de la década del 80 vimos cómo pasó cerca de lo que es la órbita, o por lo menos a nuestra vista, pasó la cola del cometa Halley. Algunos recuerdan el nombre incluso, a principios del 80. ¿Por qué anunciaron con precisión el lugar por donde debíamos mirar, la hora, los minutos, los segundos? ¿Saben por qué? Porque pasa cada cierta cantidad de años en forma cíclica, en forma periódica, y se puede anticipar el lugar entonces y el momento cuando va a ocurrir. Funcionan como gigantescos relojes porque, como dice el salmista, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que allí está la huella del Creador, la precisión matemática con que se mueven estos cuerpos celestes. Así que estudiando la historia del tiempo conocido y registrado, se podía saber con precisión entonces cómo enviar con seguridad un cohete hasta la Luna. Así que iniciando los trabajos, sumando, calculando, llegó un momento que los científicos reunidos allí en la misión encontraron que había una información que no les encajaba. En algún momento, en algún espacio, le hacían falta unas 24 horas, para ser más preciso. 24 horas es exactamente ¿un qué? Un día. Así que se inició lo que se llegaría a conocer como la famosa búsqueda del día perdido. Uno de los astrónomos presentes en la misión dijo: bueno, recuerdo que siendo niño mi madre nos llevaba a la escuela bíblica y ahí se nos habló de una batalla en medio de la cual se mandó a detener el movimiento relativo del Sol. Es posible que esto tenga que ver con lo que estamos buscando. Pero los demás no pensaban como él, los demás se burlaron de su colega y le dijeron: ¿cómo tú mencionas la Biblia entre científicos? Eso es para gente ignorante, le dijeron, no en un círculo científico. Claro, esas palabras más adelante tendrían que tragárselas, ¿saben?
Así que buscaron en enciclopedias, libros, bancos de información y no encontraron absolutamente nada. Así que, como no encontraron información en otro lugar, uno de ellos regresó donde su colega con una mal disimulada despreocupación y le dijo, mira, ¿en qué libro dijiste que estaba esa información? Él le dice, bueno, en la Biblia. Dice, ¿pero dónde? Y dice, no, hace muchos años, así que tenemos que auxiliarnos de una concordancia, vamos a buscarlo. Y en un momento histórico, esos astrónomos, Biblia en mano, leyeron el pasaje que usted y yo vamos a leer ahora, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, libro de Josué, específicamente en el capítulo 10, verso 10 también. Josué capítulo 10, en el versículo 10. Mire lo que dice la palabra. Jehová los turbó, está hablando acerca de una batalla donde Israel estaba siendo atacado por un pueblo enemigo. El pueblo de los amorreos atacaba a Israel. Dios intervino para libertar a su pueblo que estaba conquistando la tierra prometida. Así que Jehová los turbó a los enemigos delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón y los persiguió por el camino que sube de Bet-Horón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron mucho más los que murieron a causa de las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. O sea que la victoria se debió ¿a quién? A Dios, alabado sea su nombre. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuánto? Casi un día entero. La primera reacción de estos científicos, de estos astrónomos, fue de sorpresa. ¿Dónde estaba esta información? Pero ahora surgían dos preguntas. Tenían la mayor parte del problema resuelto, porque le hacían falta 24, y aquí decía casi un día. El decir casi significa que lo que le hacía falta no era mucho, pero surgían dos preguntas. ¿Cuánto era el casi? Y lo que faltaba, ¿dónde estaba? Afortunadamente, esta información le daba también el contexto histórico en que ocurrió la batalla. Fue en el siglo XV antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida, Canaán. Así que ahora ellos podían buscar de manera precisa datos de civilizaciones que fueron contemporáneas con esa batalla, y buscaron entre los nubios, asirios, egipcios, en fin, y encontraron que algunos de ellos registraron que para la época hubo un día anormal. La mayor parte de esos pueblos adoraban al sol, los astros, en fin, así que estaban atentos a ello, pero sobre todo percibieron que hubo un día anormal en esa época, un día que se extendió más de lo común, según la Biblia, por casi un día, ¿qué cosa? Por casi un día entero extra. Y saben que para la época se usaban unos relojes de sombra o sol, pero también usaban unos mecanismos en los ríos para cuando no tenían sol, para cuando estaba nublado, para estimar el tiempo. Y uno de esos pueblos estimó que el tiempo que se extendió ese día más de lo normal fue de 23 horas y 20 minutos. 23 horas y ¿cuánto? Eso es casi un ¿qué? Casi un día. Así que ahora solo le faltaba una información por tener, y es ¿dónde estaban los otros? ¿Cuánto faltaba? ¿Dónde estaban los otros 40 minutos después que ocurrió ese fenómeno? ¿Dónde estaban los otros 40 minutos? Así que tenemos aquí, se nos fue un poquito hacia adelante, muy bien, 23 horas y 20 minutos. ¿Hacían falta cuánto? 40 minutos. Y dicen, ¿dónde están esos 40 minutos? El mismo astrónomo que había citado la Biblia al principio
Ahora otra vez le dice, hay otro fenómeno que describe la Biblia en algún lugar donde se afectó el movimiento relativo del Sol. Es posible que allí esté la respuesta. Y le hago una pregunta yo a ustedes ahora. ¿Creen ustedes que los astrónomos se burlaron de nuevo de su colega? No. ¿Sabe por qué? Porque ya la Biblia le había demostrado que la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Para gloria del Señor. Es la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que ahora, sumisos, con la Biblia en mano y la ayuda de la concordancia, buscando bajo la palabra sol, encontraron el pasaje que también vamos a leer en este momento. Está en el libro de Isaías, capítulo 38. Isaías, en el capítulo 38, específicamente desde el versículo 1. Mire lo que ocurrió. El rey Ezequías se enfermó, pero mire cómo lo describe la Biblia. ¿Y qué ocurrió allí? En aquellos días, dice Isaías 38:1, en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, así ha dicho Jehová, ordena tu casa, prepara todo porque vas a morir. Un mensaje fuerte, ¿cierto? Nadie quisiera que un anciano o el pastor le lleve esa noticia por la mañana un día a la casa. Que Dios te manda a decir que organice todo porque vas a morir. Pero fue la noticia que él recibió y entonces comenzó a llorar, describe la Biblia, se tornó a la pared en su lecho, comenzó a llorar y a orar. Clamó a Dios. Y la Biblia dice, clama a mí y yo. Así que mientras el profeta, luego de cumplir con su misión, salía por el patio del palacio, el Señor le dijo, detente, Isaías. Media vuelta. Ve y dile al rey Ezequías que he oído su oración, he visto sus lágrimas y que yo lo voy a sanar y le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Eran buenos 15 años más? 15 años más. Pero ¿saben ustedes que los seres humanos creen más fácil las malas noticias que las buenas? Sí, y en esta era de red social le llega una mala noticia y la persona la retuitea, la reenvía, la comparte antes de saber si es verdad. Sí, pero si es algo bueno, lo que primero que pregunte es, ¿y eso será cierto? Eso será cierto cuando son buenas las cosas. Así que él creyó la mala noticia de una vez de que se iba a morir. Pero ahora que el profeta viene y le dice, mira, el Señor te dice que te va a dar 15 años más, te vas a sanar. Él dice, ¿y qué señal yo voy a tener de que eso es cierto? Dios no tenía que darle señal, pero Dios es tan misericordioso, alabado sea su nombre, que a veces corre 2 o 3 millas más con nosotros. Se acuerda que somos humanos. Y le dio una señal al rey. Y está en el versículo 7. Mire lo que dice. Versículo 7 del mismo capítulo 38 de Isaías. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido ya en el reloj de Acaz. Y el sol retrocedió 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. ¿Cuántos grados? 10. Para los astrónomos ya el problema estaba resuelto. ¿Cuántos minutos le faltaban? A ver si recuerdan. 40. Ellos con los grados ya tenían los problemas resueltos. Pero nosotros no somos astrónomos. Nosotros tenemos que calcularlo, ¿cierto? Nuestro planeta, como todos los cuerpos redondos, todos los cuerpos esféricos, a ver si recuerdan en geometría, ¿tienen cuántos grados? 360 grados. ¿En qué tiempo da la vuelta completa en su movimiento de rotación esa esfera de 360 grados que es la Tierra? ¿En cuánto tiempo? En 24 horas, que es un día. Así que si queremos saber cuántos grados tiene una hora, solo dividimos los 360 de la esfera terrestre entre el tiempo que tarda en dar la vuelta. 360, si usted lo divide entre 24, le da exactamente, ¿cuánto? Le da 15 grados, o sea, una hora que son 60 minutos son 15 grados, de donde 40 minutos que son las 2/3 partes son exactamente ¿cuánto? 10 grados. Alabado sea el nombre del Señor. De más está decir, mira, antes de decirle lo que ocurrió astronómicamente, déjeme decirle lo que pasó con los astrónomos. 3 de ellos aceptaron a Cristo Jesús en su vida como su Salvador. Uno de ellos, Harold Hill, es quien escribe en su libro titulado Cómo vivir como un hijo del rey, da el testimonio, un capítulo que dedica completamente el misterio del día perdido. Muchos han tratado de difamar su testimonio,
Pero lo que él cuenta y lo que transformó la vida de estos hombres sigue indicando que la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Tiene poder. Y déjenme decirle que pudieron ajustar sus cálculos. Y tal y como había prometido el presidente Kennedy, que antes de que terminara la década del 60, aunque ya él no estaba con vida, ya había sido asesinado, pero antes de que terminara la década del 60, en el último año, 1969, el 20 de julio de ese año, a las 10:56 hora local de la NASA, no uno, tres norteamericanos estaban sobre la superficie de la Luna. Neil Armstrong, que murió hace un par de años en Ohio, Columbus, Michael Collins y Edwin o Buzz Aldrin, como le llamaban, estos tres. Y déjenme decirle algo interesante. Cuando este hombre observó cómo se ve la Tierra desde la Luna, que de paso se ve así con esa imagen que ustedes ven ahí, así se ve la Tierra desde la Luna, pero se ve como nosotros vemos la Luna desde aquí, solo que se ve 6 veces más grande y con ese color que ustedes lo ven en la pantalla. ¿Cuántas veces más grande que lo que vemos la Luna? 6 veces más grande. Cuando vio eso, las primeras palabras que le inspiraron y luego repitió en el Congreso norteamericano fueron: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué de mano de un hombre que logró una hazaña como esta salieron esas palabras? De paso, el día más grande de la historia humana no fue cuando el hombre pisó la luna, sino cuando Dios pisó la tierra en la persona de Cristo. ¿Amén? Y cuando este hombre de ciencia, este hombre con la capacidad y todo el entrenamiento que tenía, cuando se vio allí y contempló esa esfera flotando en el espacio, sus primeras palabras fueron estas: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque la ciencia no es la verdad. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando la ciencia, en su búsqueda desesperada de la verdad, llega a un punto luminoso de verdad, ¿sabe lo que hace? Lo que hace es ponerse de acuerdo con lo que hace tiempo ya estaba registrado, ya hace tiempo que estaba registrado como la palabra de verdad. Le voy a poner algunos ejemplos de esto que le estoy diciendo. Cuando la ciencia médica estaba en pañales, hace siglos, allá en Grecia, cuando la ciencia médica no contaba con los adelantos que ha logrado mediante la tecnología, y no existían los anestésicos químicos, porque eso tiene alrededor de 160, 170, no más de ahí. Esa anestesia que nos libra de sufrir dolor en las intervenciones quirúrgicas, eso no tiene ni siquiera 200 años que existe. Antes de que existiera eso, y había que amputarle un miembro, fuera un brazo, una mano, una pierna a una persona, para evitar que el cuerpo entero recibiera la infección. ¿Sabe cómo anestesiaban a las personas para no hacerle la intervención a sangre fría? Tomaban un mazo y le daban un macetazo a la persona por aquí, y la persona quedaba anestesiada, eso es claro. Y luego le intervenían. ¿Sabe cuál era el problema de esa anestesia? Que algunos no volvían de la anestesia. Pero nunca se registró que el médico lo mató, sino se quedó en la operación. Porque hasta ahí llegaba el conocimiento médico. Hoy hasta nos reímos de cosas semejantes. Porque lo que en ciencia hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Pero la palabra de Dios permanece. Alabado sea el Señor. Pero no solo eso. Mire, hace solo 200 años atrás. ¿Cuánto? 200. Cuando una persona tenía una condición febril muy elevada, tenía una fiebre muy alta, para impedir de que fuera a sufrir alguna parálisis o algunos daños irreversibles, y no existían los antibióticos que hacían retroceder la infección como hoy. ¿Sabe cómo le bajaban la fiebre a la persona? Le hacían una herida y lo sangraban. Y la persona, pues al expulsar sangre, la temperatura, ¿qué pasaba? Casi siempre bajaba. El problema de esa forma, de esa práctica, era que muchos se quedaban porque no cicatrizaban y se iban en la hemorragia. Así murió el primer presidente de esta nación, George Washington. Pero usted no va a encontrar en un libro de historia que dice que lo mataron. No, estaban tratando de mejorarlo de una condición de gravedad que tenía. Pero murió en una de esas prácticas que eran comunes en la ciencia de aquel entonces. Pero voy a mencionarle algo más. A medida que avanza el conocimiento y la tecnología, ustedes han visto que ya el bisturí en algunas intervenciones está en desuso. ¿Y qué se está utilizando mucho ahora? Es posible que muchos de los que están aquí hayan recibido intervenciones con láser.
seguramente, sobre todo en la vista. A otros le han quizá eliminado piedras de la vesícula, posible. Con esto, es posible que si los parámetros de este rayo se controlan a perfección, es posible que en 20 años, si estamos aquí, ojalá estemos en el reino de los cielos, pero si estamos aquí en 20 años es posible que no se use más el bisturí, sino solamente el láser o láser. Y si es así, en 20 años no se usa ya el bisturí y usted le está contando a uno de sus nietecitos o bisnietecitos, diciéndole, mira, antes, para intervenir a una persona, para operarla, había que tomar un objeto cortante parecido a una cuchilla llamado bisturí, cortaban la piel, los músculos, los tejidos, intervenían y luego lo cosían. El niño se va a quedar con los ojos bien grandes, así va a decir, qué salvajes eran antes. Pero ¿es eso lo que todavía se hace? Es eso lo que todavía se hace. Así que lo que en ciencia hoy es verdad, mañana puede ser mentira, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué decir de lo que ocurrió hace 530 años atrás? Hace 530 años nada más, en todas las universidades y escuelas de Europa se enseñaba que la Tierra era ¿cómo? Plana. Y por eso usted ve la ruta de Magallanes, de Marco Polo, del mismo Cristóbal Colón. Usted ve esa ruta que son siempre bordeando tierra, no lejos de la costa, porque temían que si iban en alta mar pudieran llegar a un lugar que se fueran a un vacío, a un precipicio. Hasta que un navegante genovés llamado Cristófalo Colombo y Fontana Rosa, su nombre artístico Cristóbal Colón, ¿verdad? Él dijo que la tierra no era plana, sino y que con esa idea entendía que podía llegarse por otra ruta a la India, lugar tan codiciado en aquel entonces. Y lo primero que dijeron era que él estaba ¿cómo? Y luego él insistiendo, logró convencer, entre comillas, a los reyes de España, digo entre comillas porque la tripulación que le dieron para que viniera demuestra que no creían mucho. La tripulación estaba compuesta por hombres que estaban en la cárcel, muchos de ellos condenados, de forma tal que le dijeron, si se pierden no hemos perdido nada, salimos de ustedes. Y por eso se armó el desorden cuando llegaron aquí a las tierras del Nuevo Mundo, pero en la madrugada del 12 de octubre del año 1492, con el grito de Rodrigo de Triana que dijo, tierra, de allí en adelante se comenzaron a reescribir muchos libros y a quitar muchas páginas de pergaminos y libros que ya habían sido escritos y que daban por sentado que la tierra era plana, porque entonces se pudo confirmar que la tierra efectivamente tenía una forma, ¿cómo? Una forma redonda, esférica. Pero déjenme decirles lo siguiente. Cuando se observa, se investiga, ¿qué le llevó a Cristóbal Colón a creer que la tierra tenía esa forma esférica redonda? Es lo interesante. En sus cartas de navegación, que es el diario del navegante, él confiesa que lo que le hizo creer que la tierra era redonda y no plana fue la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde pudo Cristóbal Colón leer algo así en aquel entonces? En una porción de la Escritura que se escribió más de 2000 años antes de que naciera Cristóbal Colón. ¿Cuánto antes se escribió? Más de 2000 años antes de que naciera Cristóbal Colón, no de ahora, antes de que naciera Cristóbal Colón. Lo escribió el profeta Isaías. En el siglo 8 antes de Cristo lo escribió Isaías. Y está así en Isaías capítulo 40. Mire lo que dice Isaías capítulo 40. Si tiene su Biblia allí, búsquelo, porque seguro que cada una de las versiones revelarán algo interesante. Isaías capítulo 40, versículo 22. Mire lo que dice. Describiendo al Señor dice, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Sobre qué? ¿Y qué dice su versión? Sobre el círculo. Otro dice sobre la redondez. Otra dice sobre el globo de la tierra. Mire, sobre el círculo, la redondez, el globo. Todas las palabras hablan de una forma ¿cómo? Redonda, esférica. La ciencia no es la verdad. La ciencia es la búsqueda continua de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando la ciencia llega a un punto luminoso de verdad,
lo único que puede hacer es ponerse acorde con lo que ya está revelado en la Biblia, que es la palabra del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Definitivamente la palabra de Dios tiene, y ese poder no ha sido manifestado solo en el campo de la ciencia, en el campo de la historia. El mayor poder que tiene la Biblia es transformando vidas. ¿Transformando qué? Cada día, cientos y miles de hombres y mujeres alrededor del mundo, su vida es transformada cuando entra en contacto con la palabra de Dios. Gente que ha sido degradada por el vicio, gente que era una amenaza para la sociedad, de repente es transformado en alguien que no solo es amante de su familia, sino también una persona que proclama el poder de Dios. Una de esas vidas fue Samuel Tannehill. El pequeño Samuel, a los pocos años, 3 o 4 años, fue abandonado por sus padres aquí en Norteamérica. 3 o 4 años no más. Tuvo que pasar de una mano a otra, donde familiares de segundo orden, nadie le prestaba atención a su educación. A los 8 años ya comenzaba a sustraer cosas que no le pertenecían. A los 15 años, Samuel cometió el primer delito de consideración mayor. Fue sorprendido intentando cambiar un cheque falsificado por él mismo en el banco, por lo cual lo tomaron y lo llevaron a una correccional, lo llevaron a un lugar de reclusión para menores, donde estuvo recluido durante 5 años. Pero como ocurre con la mayor parte de ese tipo de cárceles, no son realmente reformadores de la persona, sino realmente lo que hace que degradan, porque allí las personas, los jóvenes, se encuentran con otros criminales y se curten más en el arte del crimen. Eso ocurrió con Samuel, quien al salir, a los 20 años, salió a hacer lo único que había aprendido a hacer en la vida, delinquir. Uno de los últimos episodios que protagonizó Samuel estaba por asaltar un establecimiento a punto de un arma, encapuchado, estaba por marcharse del lugar cuando la cajera cometió un acto imprudente. Le dijo que había reconocido su voz y que ya se imaginaba la cara de sorpresa que iba a tener los familiares cuando supieran que él regresó de la cárcel a hacer lo mismo. Fueron palabras muy incisivas e imprudentes, así que Samuel decidió deshacerse de la única evidencia que había. Le hizo a punto del arma acompañarle hasta el auto y mientras huía en algún lugar del camino, le ultimó de varios disparos. Finalmente fue capturado porque la policía siguió varias pistas que le dieron algunas personas. Fue capturado en Arkansas, donde fue obligado a confesar todos y cada uno de sus delitos. Y le dictaminaron la pena capital, que en ese entonces era morir ejecutado en la silla eléctrica. Debía pasar 6 meses en las filas de la muerte, como le llaman, hasta que llegara el día de su ejecución. Mientras pasaban los días y las semanas y él allí recluido esperando el día de la ejecución, los hermanos de iglesia lograron tener un permiso para entrar con el pastor, repartir algunas literaturas, algunas Biblias a estas personas ya condenadas. Y el pastor especialmente, que fue con los hermanos, le regaló una pequeña Biblia a Samuel. Pero Samuel no le prestó atención a ese libro. En palabras del propio Samuel, él dijo, no me llamó la atención ese libro, porque al intentar leerlo lo vi que estaba lleno de letras que no tenían ningún dibujo, no representaban nada emocionante para mí, prefería libros de cuentos, de novelas. Pero un día, dice Samuel, un día tomé ese libro y lo abrí en la parte titulada Nuevo Testamento, y leí la historia de un hombre llamado Jesús que mandó a uno de su pandilla a traer un burro y pensé que ese Jesús era un ladrón de caballos. Seguí leyendo y leí que ese mismo Jesús convirtió el agua en vino y pensé que Jesús era un contrabandista de licores. Pero seguí leyendo toda la parte titulada Nuevo Testamento y descubrí para mi sorpresa que Jesús ni era un ladrón de caballos ni era un contrabandista de licores. Era el ser más maravilloso que había visitado el planeta Tierra. Era el Salvador del mundo. Leí historias como la de Saulo, que fue criminal como yo, y vi que el Señor le perdonó sus pecados. Así que pensé que el Señor también podía perdonar mis pecados.
Me arrodillé frente a la cama y oré. Y no me levanté de las rodillas hasta que sentí que el Señor había perdonado todos y cada uno de mis pecados. Luego escribió diciendo: hoy me encuentro aquí en las filas de la muerte, esperando el día de la ejecución, pero aquí en la cárcel me siento más libre que lo que una vez estuve en las calles, porque he conocido la verdad. Y el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. Era el testimonio de una vida transformada por el poder de la palabra de Dios. El pastor que le había regalado la Biblia pudo darle seguimiento en su entrega a Cristo y llegó finalmente el día de la ejecución. Faltaban 3 minutos para separarse. El pastor lo estuvo acompañando en los últimos momentos y faltaban 3 minutos para separarse, ya para entrar a Samuel en la cámara de la muerte, como le llamaban. Y entonces el pastor le dice: Samuel, solo quedan 3 minutos para la ejecución, no sé qué decirte. ¿Qué se le puede decir a una persona que le quedan 3 minutos de vida? Y Samuel le dijo: pastor, no se preocupe, yo sé que me quedan 3 minutos de vida y mi vida está puesta en las manos del Señor. Yo sé que me quedan 3 minutos de vida y estoy preparado. Pero allá en las calles, en las casas, en las empresas, hay muchas personas que también le quedan 3 minutos de vida y ellos no lo saben. Posiblemente están a punto de que lo alcance una bala perdida. Posiblemente están a punto de sufrir un accidente mortal. Posiblemente sentado tranquilamente frente al televisor van a sufrir un infarto fulminante. 3 minutos también le quedan. Pero como ellos no lo saben, posiblemente no se preparen. Pero yo sé que me quedan 3 minutos y mi vida está puesta en las manos del Señor. Palabras de fe. Se despidieron con la esperanza de verse en la mañana de la resurrección cuando Cristo regrese en gloria. Samuel fue conducido hasta la cámara de la muerte, lo sentaron en la silla donde una descarga eléctrica en fracciones de segundo debía ultimarle. Antes de la ejecución le preguntaron por su comportamiento, cómo había cambiado, si tenía algún último deseo que pedir. Y Samuel le pidió a los guardias que le acompañaban que le permitiera tener su última oración en forma audible. Y uno de los guardias cuenta que en su última oración Samuel dijo: Señor, no le tomes en cuenta a estos guardias lo que van a hacer conmigo, no se lo tome en cuenta. Lo que yo hice en mi vida pasada les ha obligado a hacer esto. Pero si es pecado, haga así, Señor, añádelo a mi cuenta y perdónalo como ha perdonado todos mis pecados por la sangre de Cristo Jesús. Hoy la vida de Samuel está apagada, esperando el día de la resurrección, pero su testimonio sigue vivo, indicando que la palabra de Dios tiene, ¿qué cosa? Poder. Tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y hoy tenemos acceso a la palabra. Podemos tomar ese poder de la palabra, porque dice la Biblia en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12 dice: vienen días, dice Jehová el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué pasará? Y no la encontrarán. Virtualmente esas páginas quedarán en blanco, esas páginas de la palabra, y la gente estará desesperada. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen son bienaventurados, porque el tiempo está cerca. Pronto quedarán en blanco esas palabras. Por eso somos llamados a realmente darle importancia que tiene la palabra, porque vienen días, dice el Señor allí en Amós, en los cuales enviará hambre a la tierra. Hambre no de sed ni de pan, no hambre y sed de pan y de agua, sino de oír, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Y buscarán por todas partes, viajarán de un lado a otro, buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué termina diciendo la Biblia? Y no la hallarán. El Señor nos ha dicho que su palabra tiene poder y que por la fe viene por el oír su santa palabra. Pregunto en esta hora, ¿cuánto quisieran decirle: Señor, yo acepto tu palabra y me comprometo cada día a leer esa palabra? ¿Cuánto quisieran dedicar un tiempo cada día a tener ese poder? Quisiera verlos de pie para orar en esta hora y pedir al Señor que nos dé de su gracia, que nos sostenga con su poder y nos dé la oportunidad de cada día recibir el poder de la palabra y aceptar y recibir y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en esta hora hemos confirmado que tu palabra tiene poder.
Hemos visto por qué Juan nos dice al inicio del Apocalipsis que bienaventurado el que lee y los que oyen y sobre todo los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, porque a cada persona que has traído en este lugar lo has hecho con un propósito especial: fortalecer su fe en tu palabra y solidificar la creencia en el Dios Todopoderoso. Sé tú, Señor, quien le confirmes en tu verdad, quien le rodees con tus brazos de amor y quien reprendas al enemigo de su lado. Gracias, Señor, porque por la fe lo depositamos en tus manos, especialmente cada amigo y cada amiga que nos visita. Tráeles de vuelta mañana a escuchar tu palabra que tiene poder. Llévale ahora con bien a sus hogares, Señor, y que pueda encontrar con bien a los familiares que le esperan y que la salvación pueda llegar a su casa. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga.